Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta actualización sobre Siria va a ser un poco diferente a las anteriores. Como muchos sabréis, desde el día 27 del mes pasado está vigente un alto el fuego con los insurgentes exceptuando a ISIS y a Al-Qaeda. Debido a esto, el vídeo incluirá los acontecimientos hasta el inicio del alto el fuego, dejando fuera lo ocurrido más tarde. Distribuyo la información de esta forma para evitar confusiones cronológicas. Aclarado esto, empecemos. En Latakia, el ejército sirio continuó avanzando durante buena parte del mes pasado, logrando capturar Kinsiva el día 19. Si os acordáis, habíamos dicho que Kinsiva era uno de los últimos fortines insurgentes en la provincia. A finales de mes, los militares alcanzaban la frontera administrativa con Idlib, algo que no sucedía desde hace años. Tras esto, la insurgencia en Latakia ha quedado confinada en dos pequeñas zonas, viendo cómo el ejército se acerca peligrosamente a la frontera con Turquía. Ese país ha vuelto a disparar con artillería hacia territorio sirio, ataques que de momento no han recibido respuesta. Además, algunas fuentes afirman que la frontera está sellada, en lo que se supone que es un intento de obligar a los insurgentes a mantener la posición, privándoles de la retirada a suelo seguro. Yisr al-Shugur sigue en el punto de mira, y circularon informaciones sobre el lanzamiento de panfletos sobre la ciudad. En ellos se pedía la rendición de los insurgentes, algo que por supuesto ha sido rechazado. El ejército ha intentado desde entonces seguir progresando en la zona de la autovía y en la llanura de Al-Gab, aunque sin éxito por el momento. Estos últimos ataques parecen más bien intentos de mantener la presión y evitar una mayor reorganización del frente. En la provincia de Idlib, los bombardeos rusos han continuado con fuerte intensidad, sobre todo en los días previos al alto el fuego. Supuestamente, el 15 de febrero, un bombardeo ruso destruía un centro de Médicos Sin Fronteras, aunque esta información ha sido objeto de bastante discusión. No obstante, es mi deber informar sobre ello, incluso si su autoría no ha quedado clara. La provincia de Alepo ha sido una vez más la protagonista de la actualidad informativa. El mes pasado informábamos de la ruptura del asedio a Nubel y Zahra por las fuerzas leales a Al-Assad. Pues bien, tras esta ruptura, el ejército sirio y sus aliados continuaron intentando ampliar el corredor, logrando capturar varias localidades a ambos lados. Casi de forma simultánea, la coalición liderada por los kurdos avanzaba desde Afrin contra los islamistas que ahora estaban embolsados al norte de Alepo. El 11 de febrero las fuerzas kurdas capturaban el aeródromo de Menag, una victoria muy simbólica. En 2013, el ejército sirio se encontraba sitiado en esta base. Los insurgentes habían intentado repetidos asaltos, terminando siempre en fracaso. Finalmente, el Estado Islámico hacía su entrada en la batalla, y bajo su liderato los insurgentes rompían la defensa y acababan con la guarnición. Ahora, esos yihadistas que en su momento se aliaron con ISIS eran derrotados por otra fuerza secular. Mientras todo esto tenía lugar, la aviación rusa bombardeaba de forma incesante la provincia, abriendo paso para las fuerzas gubernamentales. Se registraron también varios bombardeos en la zona de Azaz, para apoyar el avance de los kurdos desde Afrin. El día 16 de febrero, el YPG y Jaish al-Thawar se hacían con el control de Tal Rifat, comenzando negociaciones para la rendición pacífica de Mare. Se informó de que parte de los insurgentes estaban dispuestos a suscribir un acuerdo, pero los yihadistas bloquearon el proceso, y con ello Mare permanece hasta hoy en manos de una amalgama de fuerzas de la FSA y grupos de radicales controlados desde Turquía. El YPG ha movido ficha en el norte de Alepo para intentar expulsar a los yihadistas del sector. Con esta ofensiva lo que pretendían era forzar a los elementos moderados a unirse a las SDF, dejando solos a los yihadistas. Destacamos también una coordinación insólita entre las SDF y el gobierno. Ya no solo se trata de la ayuda de los bombardeos rusos, sino que ha habido un cierto consenso entre ambas fuerzas para repartirse el territorio. El culmen de esta cooperación tuvo lugar cuando el ejército sirio entregó la localidad de Agras a las SDF de forma pacífica. Este pueblo, habitado por kurdos, estaba en la mira de las SDF como punta de lanza para enfrentarse a ISIS. Presuntamente, a cambio de esto los kurdos habrían dejado pasar por su territorio a las fuerzas leales a Assad para atacar al sur de Nubel y Zahra, ataque que acabaría en fracaso. Todo esto acontecía en la víspera del alto el fuego.
Como reacción a las derrotas frente a gobierno y a kurdos, varios grupos de insurgentes dentro de Alepo formaron una nueva mesa de operaciones conjunta. Entre esos grupos está la infame Ahrar al-Sham y los turcomanos de Sultán Murad, un grupo integrado por racistas antikurdos manejados por Turquía. Desde ese momento, los grupos mencionados han estado batallando con las SDF en Sheikh Maksud, lo cual ha resultado en pequeños avances para la coalición liderada por los kurdos. Al este de la ciudad, el ejército sirio cercaba al ISIS en torno a la central térmica, neutralizando a los últimos grupos de militantes días más tarde. Gracias a esto se espera que la central pueda volver a producir electricidad en unas pocas semanas. La situación social en Alepo es bastante precaria, no habiendo acceso a luz ni a agua corriente. Cuando las fuerzas gubernamentales todavía estaban celebrando su éxito en este campo de batalla, el Daesh los volvía a pillar por sorpresa, esta vez al sur de la ciudad, en la ruta que une Alepo con Hama. El 22 de febrero, los militantes de Daesh lanzaban un ataque a la altura de Hanasser, logrando arrollar a los defensores y capturando esa localidad un día más tarde. De forma coordinada, otros grupos de insurgentes situados al oeste atacaban y capturaban varias posiciones del ejército, estableciendo contacto con ISIS en las cercanías de la carretera. Este es el primer episodio de cooperación militar de ISIS con otros insurgentes en mucho tiempo. El ejército sirio movilizaba entonces a sus fuerzas desde Cueires, logrando recapturar Canasser tras 2 días de lucha. A finales de mes, la ruta volvía a estar abierta, con los militantes todavía acechando en sus cercanías. Las claves de esta batalla son 2. En primer lugar, la zona estaba en principio defendida por reclutas novatos del ejército sirio. Por enésima vez, vuelve a quedar patente lo estiradas que están las fuerzas gubernamentales. En segundo lugar, es probable que Daesh sacase una parte de sus militantes del este de Alepo, antes de que el ejército cerrase el cerco. Esos militantes habrían sido decisivos para ejecutar este ataque. Un poco más al sur, en Izrilla, el ejército avanzaba hacia Raqqa desde mediados de mes, capturando varias posiciones en días sucesivos. Este avance se vería paralizado por la ofensiva antes mencionada. No obstante, y a pesar de estas victorias, hay que insistir en que la fuerza más efectiva contra ISIS han sido los kurdos una vez más. Recordemos que las SDF o Fuerzas Democráticas Sirias son una coalición de varios grupos opositores lideradas por el YPG kurdo. Aunque los kurdos forman el grueso de sus fuerzas, cada vez más árabes se están sumando a esta alianza. En las 2 últimas semanas de febrero, las SDF pusieron en marcha una operación para capturar Shadadi, centro logístico de ISIS y cruce de caminos entre Irak y Siria. La ofensiva fue un éxito, capturando grandes extensiones de terreno en pocos días. El Daesh mostró por primera vez signos de un gran desgaste, retirándose de Shadadi sin presentar demasiada batalla. Hace unos meses esto sería impensable, dado el valor estratégico de esa localidad. Tampoco podemos decir que la campaña fuese un paseo, pues con la captura de Shadadi, un grupo de militantes de ISIS se había quedado embolsado hacia el norte, presentando una fuerte resistencia. Fue entonces cuando sus compañeros situados al sur de Shadadi montaron un contraataque, registrándose enfrentamientos en los arrabaldes de la ciudad. No estuvieron ni cerca de expulsar a las SDF, pero su maquinaria propagandística se encargó de llenar Internet de falsas informaciones, que algunos activistas opositores repetían como loros. Días más tarde se deshizo la ilusión, una vez que las SDF reafirmaron su control sobre la zona y neutralizaron a los últimos terroristas atrapados. La coalición kurda no solo salía airosa de este enfrentamiento, sino que continuaba avanzando hacia Deir ez-Zor. La respuesta de Daesh a esta derrota poco se haría esperar. Justo el día en el que el alto mando kurdo presentaba su balance, una nueva batalla comenzaba en el sur de Kobani y en el norte de Raqqa. Varios ataques en la presa de Tishrin terminaban en fracaso, sin mayores dificultades para las SDF. Sin embargo, el 26 de febrero, el Estado Islámico montó una operación bien coordinada en toda la mitad norte de Raqqa. Varios grupos de militantes se infiltraron en Tal Abyad, registrándose combates en el centro de la localidad. Según fuentes kurdas, varios de estos grupos penetraron desde Turquía. Al sur, el Estado Islámico capturaba la zona de Kantara, haciéndose con el control de un buen tramo de la autovía M4. Mientras la situación todavía era confusa en Tal Abyad, algunos grupos se movieron hacia el sureste, haciéndose con el control del pueblo de Suluk.
La reacción de las SDF fue rápida, reafirmando su control sobre Tal Abyad en pocas horas. Su contraataque estuvo apoyado por varios ataques aéreos de Estados Unidos. Al día siguiente de esta ofensiva entraba en vigor el alto el fuego, pero en este sector los combates continuaban, extendiéndose también la lucha a los límites administrativos de Hasaka. Cambiando ahora de escenario, si nos desplazamos a los desiertos del sur, veremos un frente inusualmente activo. Las fuerzas gubernamentales por un lado y los opositores de la FSA por otro atacaban al ISIS en Kalamum, logrando expulsarlos de varias posiciones. Paralelamente a esto, el ejército sirio continuaba acumulando fuerzas para recuperar Palmira y Karyatayn. Los vastos desiertos del este de Siria se perfilan como los campos de batalla más activos después del alto el fuego. En el próximo vídeo veremos cómo gobierno y opositores tratan de sacar partido de la debilidad de ISIS, fijando como objetivo la captura de estos grandes territorios. En Damasco y su periferia la situación no difiere demasiado de nuestro último resumen. El panorama para los opositores continúa siendo precario y las perspectivas de futuro no son demasiado prometedoras. En Dumair y Wadi Barada se registraron nuevos enfrentamientos entre brigadas de la FSA y grupos pro-ISIS. En la Ghouta oriental, las fuerzas de Assad continuaron apretando el cerco, mientras que más grupos opositores se alineaban con Al-Qaeda. El drama social continúa. A los habituales bombardeos e intercambio de artillería tenemos que sumar un fuerte atentado de ISIS en Sayeda Zeynab, el cual arrebataba la vida a unas 100 personas. Por lo que respecta a las provincias sureñas, la situación se ha vuelto a estancar tras los avances del gobierno durante el mes pasado. Las localidades de Ibta y Dail intentaron negociar una reconciliación, pero el acuerdo fue saboteado presuntamente por radicales. Hasta aquí ha llegado este resumen. Antes de despedirme quería comentaros un par de cosas. Primero, quería dar las gracias a la persona que el mes pasado compartió mi vídeo en la página web meneame.net. Gracias a esto, el vídeo tuvo muchísima más repercusión. Finalmente, no olvidéis que podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Tras esto, la insurgencia en Latakia ha quedado confinada en dos pequeñas zonas, viendo cómo el ejército se acerca peligrosamente a la frontera con Turquía. Ese país ha vuelto a disparar con artillería hacia territorio sirio, ataques que de momento no han recibido respuesta. Además, algunas fuentes afirman que la frontera está sellada, en lo que se supone que es un intento de obligar a los insurgentes a mantener la posición, privándoles de la retirada. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta actualización sobre Siria va a ser un poco diferente a las anteriores. Como muchos sabréis, desde el día 27 del mes pasado está vigente un alto el fuego con los insurgentes exceptuando a ISIS y a Al-Qaeda. Debido a esto, el vídeo incluirá los acontecimientos hasta el inicio del alto el fuego, dejando fuera lo ocurrido más tarde. Distribuyo la información de esta forma para evitar confusiones cronológicas. Aclarado esto, empecemos. En Latakia, el ejército sirio continuó avanzando durante buena parte del mes pasado, logrando capturar Kinsiva el día 19. Si os acordáis, habíamos dicho que Kinsiva era uno de los últimos fortines insurgentes en la provincia. A finales de mes, los militares alcanzaban la frontera administrativa con Idlib, algo que no sucedía desde hace años, a suelo seguro. Jisr al-Shugur sigue en el punto de mira, y circularon informaciones sobre el lanzamiento de panfletos sobre la ciudad. En ellos se pedía la rendición de los insurgentes, algo que por supuesto ha sido rechazado. El ejército ha intentado desde entonces seguir progresando en la zona de la autovía y en la llanura de Al-Gab, aunque sin éxito por el momento. Estos últimos ataques parecen más bien intentos de mantener la presión y evitar una mayor reorganización del frente. En la provincia de Idlib, los bombardeos rusos han continuado con fuerte intensidad, sobre todo en los días previos al alto el fuego. Supuestamente, el 15 de febrero, un bombardeo ruso destruía un centro de Médicos Sin Fronteras, aunque esta información ha sido objeto de bastante discusión. No obstante, es mi deber informar sobre ello, incluso si su autoría no ha quedado clara. La provincia de Alepo ha sido una vez más la